preguntas y vamos conversando y todo, ¿cierto? Ya. Bueno, dentro de la justicia geográfica y en general dentro de lo que comúnmente entendemos como justicia, lo que se busca a través de esta es una igualdad de condiciones que entre muchos casos en la actualidad podríamos describirla como nivelar para abajo o disminuir la brecha entre uno y otro, ¿cierto? Entonces dice, en tal sentido, dentro de la distribución geográfica de las ciudades encontramos como diferentes sectores que tienen cosas en común, diferentes poblaciones, villas o sectores que son homogéneas en cuanto a su estructura, y por lo tanto esto nos permite darnos cuenta de las clases sociales, qué clases sociales son las que ahí se habitan. Por otro lado, los sectores creados para todas las clases sociales, en tal sentido me surge como la idea de, por ejemplo, el centro urbano como los centros comerciales, ya sean los malls, siempre se buscan en la actualidad su diseño, está como enfocado a la homogeneidad, ¿cierto? Entonces, en tales espacios son ocupados por ciudadanos de distintos sectores. No hay segmentación en cuanto a eso. En este sentido, si entendemos el concepto de justicia, como lo expliqué, mi primera pregunta es, ¿esto no llevaría a la sociedad, a las construcciones y al plano escenográfico a una especie de uniformidad y similitud? Y por otro lado, ¿qué pesa más en este caso? ¿La igualdad geográfica en cuanto al plan regulador de las ciudades y en cuanto al ornato de esta, o a la libertad de poder crear libremente con diferentes estilos, creando una diversidad autónoma en cada lugar? Eso es como la primera pregunta. Señalemos más o menos, básicamente el asunto de la justicia espacial es más que un asunto de uniformar socialmente la ciudad, que es imposible, y fuera de que es imposible, digamos, tampoco sería correcto en términos culturales, porque lo más atractivo de las ciudades básicamente es la diversidad cultural y de grupos sociales, étnicos que uno encuentra allí. Entonces, el asunto de la justicia espacial trataría incluso no solamente, más que de homogenizar todos estos grupos, sino de garantizar el acceso de ellos a ciertas condiciones de calidad de vida y de accesibilidad a la ciudad, incluso negando la condición de que estén, digamos, segregados, separados, marginados, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el concepto de justicia espacial es más, no implica necesariamente un asunto muy normativo, es básicamente un concepto de análisis urbano para determinar qué es lo que no está bien, cuáles son las pautas de segregación en la ciudad, cuáles son las pautas de la poca calidad de vida que hay en las ciudades, ese tipo de cosas, para plantear alternativas. O sea, es un concepto mucho más abierto, no está estrictamente normado, ni implica necesariamente igualar todas las condiciones. Es más bien un concepto de rescate de las diferencias, de ciertas diferencias, ¿no? Y igualación de diferencias que no son tan positivas como la diferencia del acceso, del ingreso. Con respecto a la respuesta tengo dos preguntas. Sí. Primero que todo, se habló de la renovación urbana a través de los privados, ¿cierto? Entonces yo pienso, ¿no hay otra forma de geoprivatizar, pero a modo de escala urbana? Sí, exacto. Una de los elementos que yo les señalé sobre la gestión urbana en la ciudad implica no solamente la gestión privada generalmente, sino es una gestión privada impulsada mediante asociaciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, generalmente el problema de ese tipo de planificación urbana es que el Estado asume los riesgos de esas obras. Como pueden ver en el caso de Bogotá, muchas de ellas son especulativas y básicamente no tuvieron éxito. Entonces fue el Estado el que se quedó con el costo de esas obras, y finalmente, si son exitosas, son los privados los que se quedan con la mayor parte de los beneficios. Y siguiendo con eso,
Se hablaba de que a pesar de los avances siempre seguía siendo una cosa utópica. Entonces, ¿cómo se cataloga el concepto de real versus utopía? Bueno, decía, hay un teórico urbano que se llama Henri Lefebvre, que señala que la utopía es más que una cosa, es un proceso, básicamente. Entonces, lo interesante del campo de estudio de ustedes como arquitectos y de los estudios urbanos es siempre buscar utopías sociales que podamos complementar. Siempre, obviamente, es difícil llegar a ellas, pero la idea es al menos buscarlas o tenerlas en mente, desde mi opinión, ¿no? Básicamente. Pero siempre es un proceso continuo de búsqueda, ¿no? No es algo a lo que podemos llegar así y decir ya, la utopía se concretó y ya está todo. Básicamente. Yo digo más como o sea, ¿de qué manera el concepto de justicia espacial se detonó? Ya, si fue a partir de luchas sociales, ¿y cuáles fueron esas luchas? O si es más que nada un concepto filosófico de un ideal para llegar a un desarrollo del territorio. Ya, sí. El concepto de justicia espacial lo propone este autor, Edward Sawyer, a partir de unos disturbios que hubo en la ciudad de Los Ángeles en los años 90, básicamente por comunidades negras que protestaban por la escasez de servicio de transporte público en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad básicamente orientada a la locomoción en automóvil, y la escasez de servicios de transporte público obviamente los tenía marginados, sobre todo en ciertas áreas de los centros de las ciudades. Y en parte a raíz de eso surgió unos escenarios de conflictividad social en el año 92, y él se inspiró más o menos en esa crisis urbana para plantear ese concepto de la justicia espacial. Y digamos que el concepto tiene las dos aristas, más que filosofar, implica puede abrirnos una posibilidad de análisis urbano de lo que hay, y sirve también para proyectar otro tipo de cosas que pueden hacerse concretas mediante la acción democrática a partir de movimientos sociales y ese tipo de cosas. El autor ha estado implicado allá en Los Ángeles también con comunidades de barrio y ese tipo de asociaciones buscando generalmente mejoras en accesibilidad y ese tipo de cosas. Eso básicamente. Cuando se habla como de las políticas sociales en cuanto a la arquitectura y a la calidad de las viviendas, ¿cómo es la calidad de una vivienda social? Porque en el caso de Chile, el mercado inmobiliario es el que controla la mayor parte de lo que es subsidios y viviendas sociales, y en verdad nadie garantiza la calidad. Generalmente en invierno se llueve, no son frías, son viviendas que no son tan buenas como debiera ser una vivienda digna o una vivienda social. Ya. Bueno, te puedo responder desde el punto de vista a partir del caso colombiano. Yo mismo vivo en Bogotá, en un área de viviendas sociales que fue promovida a finales de los 90, y entonces básicamente, a diferencia del caso chileno, tienen el mismo problema de ser muy pequeñas. En el caso colombiano intentó promoverse una gestión activa del espacio público y de construir parques, alamedas y ese tipo de cosas, pero se hizo tanto énfasis en el espacio público que las viviendas se redujeron muchísimo. Entonces, el problema del déficit cualitativo de las viviendas en Colombia es un problema que va en aumento y que ha sido también empeorado a partir de las políticas del gobierno actual, que diseñó un plan para donar 100.000 viviendas. Entonces es más bien como una especie de consigna política para ganar votos, y construyen unas viviendas de muy baja calidad, que se agrietan con facilidad, están en zonas de alto riesgo de deslizamiento, generalmente ese tipo de cosas.
Y en el caso de Medellín, pues la vivienda social que se ha construido a partir de la década de los 2000 cada vez es más pequeña, y viviendas incluso de 30 metros cuadrados que son invivibles para hogares que tienen, no sé, 4 personas. Claro, entonces ahí surge un poco la pregunta de si marketing o si en verdad es justicia social y espacial, porque a veces se disfraza como el hacer viviendas sociales, pero detrás hay una inmobiliaria que en el fondo lo que le interesa es lo que va a generar ese proyecto, y en el fondo no se verifica cuál es la calidad espacial, cuál es la calidad social que realmente se le está entregando a un grupo de personas. Claro, y esa es, digamos, labor del Estado, garantizar ese tipo de condiciones, y básicamente pues para el caso de Colombia no se cumplen, ¿no? Pasa a ser el asunto de la vivienda un problema de estadísticas, como les mostraba yo. No puede ampliar el rango de precio de la vivienda para catalogarla como social y entonces decir, mire, aumentó la construcción de vivienda social, sabiendo que aumenta cierto sector de clase media en cuanto a construcción de vivienda, y lo que se construye obviamente generalmente es en la periferia de las ciudades, sigue estando mal articulada, bajos tamaños, y en la mayoría de los casos generalmente también sin espacio público, ese tipo de cosas. Entonces generalmente pues, lo que uno podría hacer de crítica a las formas de producción del espacio urbano en Colombia es que están más orientadas efectivamente al marketing que a garantizar mejores condiciones de calidad de vida. O sea, acá en Chile ocurre algo similar. Es lo más común de que las personas que tienen viviendas sociales no viven en casas de calidad. Y yo por eso destaco algún arquitecto acá como las viviendas que se hicieron en el norte, que esas sí promovían de verdad dignidad social y sí estaban encargadas de un poco revertir lo que ocurre con la normal vivienda social, a la que estamos acostumbrados a ver que no ofrece una calidad digna para las personas. Me estaba refiriendo a Quinta Monroy, que es un espacio de Alejandro Aravena, un arquitecto importante que se preocupó un poco de eso, y yo creo que es uno de los pocos que se ha encargado de eso realmente en Chile, porque en verdad en general el común es la vivienda social que se disfraza del sello vivienda social, pero no entrega nada de calidad. Yo creo que lo dignifica a las personas. Yo les quisiera más que todo a ustedes comentar o preguntarles también. Finalmente el trabajo del arquitecto es muy interesante, porque el diseño de edificios y de construcciones siempre está ligado a las concepciones sobre el mundo que nosotros tenemos. Realmente implican cierto nivel de simbolismos y de elementos. Entonces realmente los arquitectos hemos venido discutiendo con el profesor Juan Pablo, que están tratando con ese asunto de la utopía continuamente. Para ustedes, por ejemplo, ¿qué se podría hacer para que una vivienda social garantizara mayores niveles de justicia espacial, por ejemplo? Yo creo que es algo súper personal. Yo creo que hay que ir a visitar a las personas y ver realmente cómo es la realidad, porque desde fuera la imagen cambia mucho a cuando tú visitas a las personas. Por lo general uno tiene una imagen preconcebida de cómo las condiciones de vida que tienen, pero cuando vas a terreno te das cuenta de que la realidad es otra, y que a veces, no sé, un pan, por ejemplo, tiene otro significado para una persona de clase media baja que para un estudiante. Entonces las condiciones yo creo que hay que verlas desde cerca. Para poder provocar cambios hay que verla en microescala. Bueno, en el caso de Quinta Monroy, Aravena un poco hacía eso, porque era trabajado con la gente, se juntó, es como todo un estudio más cercano, por decirlo así.
ver la necesidad, y eso fue como lo que pasó en Quinta Nombre. Entonces ese es como un caso que dice la Vale que es como ejemplar por ese motivo. Entonces también es como la misma opinión de la Vale, en ese sentido. Es como también el enfoque que hace la escuela hacia la región. Cuando nosotros empezamos a proyectar, nosotros partimos analizando un lugar, y a partir del análisis del lugar nosotros vamos viendo las características propias del lugar. O sea, nosotros encontramos el sentido del lugar para poder proyectar a partir del lugar, con sus corrientes propias por las que se manejan dentro del mismo territorio. Me parece muy interesante ese asunto del lugar, ¿no? También remarcarle generalmente también que hay relaciones entre lugares. Entonces es muy interesante que se involucren no solamente en esas ciertas condiciones locales, sino que logren identificar también los nexos comunitarios que existen con otros lugares. Generalmente pues ustedes tienen esa perspectiva interesante de acercarse a las condiciones del lugar, pero hay en general también enfoques en arquitectura que solamente tengo entendido que se limitan a construir de lejos y a dejar a diseñar la edificación básicamente. Que la arquitectura da para que se conciba la arquitectura a distinta escala. Entonces uno proyecta desde la urbanización, o sea, existen muchas ramas de arquitectura y todos trabajan a distintas escalas y hay algunas que se complementan. Entonces eso es como lo que hace que la arquitectura tenga un rol social también. Y cómo ven el asunto de pensar la ciudad. ¿Creen que es relevante para el arquitecto pensar más allá del lugar, del sitio, de la comunidad y visualizar el conjunto de la ciudad? Sí, yo creo que en realidad hay que pensar también en cómo el diseño de cómo se va a urbanizar el lugar, de todos los agentes que van a entrar, como por ejemplo, le explicaba ayer lo de Brasil, que cuando se empezó a urbanizar no pensaron que los obreros que iban a trabajar ahí después a la noche no iban a tener dónde dormir, y así entonces como ellos fabricaron sus propias casas en la periferia de la nueva ciudad que estaban construyendo y se formaron en la favela. Entonces yo creo que hay que empezar una ciudad, si hay que empezar de cero hay que pensar como en todos esos factores de todas las clases sociales que al final se involucran en el mismo punto que sería la ciudad. O sea, hay que verlo como a macro escala y luego a micro escala, porque al final las pequeñas cosas son las que repercuten al final en un sentido grande, como un poco lo que pasaba con el caso de Medellín, que con pequeñas intervenciones al final las consecuencias se ven a nivel genérico, a nivel más grande. Entonces yo creo que hay que ver todo, hay que hacer un análisis desde lo macro a lo micro. Claro. Yo creo que el proyectar una ciudad tiene que ver con adelantarse a las cosas que pueden pasar más adelante, porque estar como previendo los cambios que van a ocurrir, por ejemplo en el caso de Santiago, ya se conformó este anillo pensando en la mayor rapidez para la gente, pero lo que ha pasado es que se congestiona igual la ciudad. Entonces, mejores carreteras traen mejores autos, la gente dice, ya tenemos mejores carreteras, entonces pongamos autos. Lo que pasa es que la gente empieza a congestionar la ciudad y se bajan, no se bajan del auto, sino que en vez de tomar la bicicleta para irse al trabajo, se suben porque es más rápido llegar, pero se producen más congestiones vehiculares, mayor contaminación en la ciudad. Entonces yo creo que el rol de nosotros como futuros arquitectos es como prevernos la situación que van a pasar después. O sea, que el hecho de hacer una cosa no solamente tiene que responder a la hora, sino que también tiene que responder al después, porque son acciones que van a repercutir en otras cosas y que van a permitir otras situaciones. Entonces es complicado. De hecho, un arquitecto, no sé quién era, no sé si fue Frederick Olsen, que dijo que hacer urbanismo era prever las situaciones del futuro. No sé si fue él o Le Corbusier, pero Con respecto a eso es un tema arquitectónico, pero desde el punto de vista del estudio y del análisis, ¿cómo se prevé, como dice la Belén, para que no exista nuevamente una injusticia social a través del tiempo? O sea, que se vaya radicando, como decíamos anteriormente. Bueno, básicamente, obviamente eso tiene que ver
con proyectar escenarios espaciales geográficos a largo plazo, ¿no? Es lamentable también este asunto del enfoque particular de la gestión urbana ahora empresarial. Generalmente va ligado a unas visiones de corto plazo. Entonces, básicamente la invitación es a pensar, a volver quizás a ciertas bases tal vez de la planificación urbana antigua, que era mucho más de largo plazo. Realmente, a pesar de que era a largo plazo y no se cumplía casi nada, pero al menos se tomaban la molestia de proyectar alternativas en el largo plazo, ¿no? Entonces yo pensaría más o menos que es necesario rescatar esa escala temporal de análisis. Pero que ahora cada tantos años se hace un plan regulador, creo que cada 10 años. ¿No? Claro, eso tiene que ver un poco con las políticas administrativas que a burocracia, o sea, considero que por lo menos en el caso de Chile es muy burocrático, entonces las políticas se mueven de manera muy lenta y a veces se invierte más tiempo en gestión que lo que es realizar un proyecto, entonces ahí ya hay como otros factores que influyen en proyectar. De hecho, el solo hecho de gestionar un plan regulador comunal, que eso es la única forma en que se organiza el territorio, a nivel regional y a nivel local, es así deficiente. O sea, tiene muchas carencias porque cuando se analiza el territorio se hace cada cierto tiempo, pero no se analiza el territorio en su complejidad, sino que es una parte del territorio. Y por lo general siempre cuando ocurren sucesos tanto económicos como problemas ambientales, como problemas de efectos naturales del clima, qué sé yo, siempre en esos lugares existe ese conflicto que ya pasa incluso a lo ético y lo moral. Siempre como que se lleva una cadena de situaciones que es porque hay una mala sistematización del proceso, o sea, no se entiende porque no hay un estudio del territorio. Es muy decadente el sistema del plan regulador en Chile, está llena de vacíos legales. Yo también tengo esa pregunta, sí, también con respecto a Colombia, ¿por qué no se define primero la planificación social antes que la espacial? Porque veíamos que eran como, siempre se ponían como parches de plaza, cosas que no, ¿es porque la urbanización va ganando, porque crece muy rápido? Eso pasa por separar lo social de lo espacial, porque es que lo social y lo espacial son básicamente la misma cosa. Entonces básicamente sí sería mucho más quizás eficiente y alternativo en términos de planificación territorial tener en cuenta esas dos y no separarlas. Esa separación entre lo social y lo arquitectónico lleva a lo que les comentaba del caso de la calle del Cartucho en Bogotá, ¿no? Básicamente. Entonces la invitación es a mantener lo social, va unido a lo espacial. Lo que vemos básicamente en las ciudades es producto de la acción de la gente y de los grupos sociales. Entonces el espacio social es difícil disociar al espacio de quien lo produce. Pero esos proyectos han promovido la movilidad social, porque por lo que mostraste en la diapositiva se veía como una movilidad en el espacio de los sectores sociales, pero no una movilidad social realmente. Es decir, un grupo que nace en clase media, es posible que surja a través de estas implementaciones arquitectónicas como conjunto, promueven eso. Bueno, en el caso de Medellín, digamos, es muy pronto para responder a esa pregunta. Obviamente en el caso de las intervenciones del Metrocable y de los equipamientos culturales, efectivamente han contribuido, digamos, a garantizar el acceso a una educación en unos equipamientos que son pues mejores a los que se tenían antes, pero es cuestión para evaluar en el largo plazo, y obviamente eso no garantiza una movilidad social posterior. Las zonas que se encuentran allá siguen siendo de bajos ingresos igual. En el caso del centro de Bogotá, pues lo que se le garantiza a la gente que es expulsada por estos proyectos es básicamente
ir a poblar las periferias de la ciudad. Entonces, por el contexto actual social de Colombia, la movilidad social es muy difícil. Yo tengo una duda con respecto a eso, en cuanto a lo que hablaba de la gentrificación. ¿Ese es un proceso que continúa o es como, según su punto de vista, es como termina como finalizó recién la explicación, que decía que o sea, las ciudades en sí terminan como en el centro histórico, llegando a las inmobiliarias, ¿cierto? Y subiendo el nivel del precio del suelo, por tanto sube un poco la calidad en cuanto a eso. ¿Eso es rotatorio o termina, finaliza ahí, según su punto de vista? Eso depende de la ciudad. Hay un texto viejísimo del siglo XIX de Friedrich Engels, en el que señala el mismo proceso para Manchester en pleno siglo XIX. Entonces, generalmente en ciertas ciudades con una larga tradición urbana y de economía, mercado inmobiliario capitalista, básicamente pueden suceder varias oleadas en el tiempo. El centro sí puede ser objeto de deseo en ciertos momentos y luego puede ser abandonado también. En el caso de las ciudades latinoamericanas, básicamente ese proceso de la gentrificación ha sido posterior al año 2000, entonces todavía, digamos, es un proceso en curso, como en el caso de Santiago. En el caso de Bogotá es a menor escala todavía. En el caso de Ciudad de México también es emblemático. Entonces, digamos que es todavía muy temprano para decir si efectivamente es posible que vuelvan a haber oleadas, obviamente, de huida del centro y luego de regreso. Con respecto a Chile, el caso local en nuestra región, existe a poco menos de 30 minutos una localidad que está en este momento afectada por una localidad rural que está en este momento con un conflicto ético-moral con respecto a un crematorio que se instala en un contexto que no pertenece al lugar. Entonces, mi pregunta va: ¿cómo se reconstruye un sistema en Chile que abarque la justicia territorial y ambiental, comprendiendo que esto desencadena en el territorio social, sin caer en un conflicto ético? Entendiendo que la justicia no solamente es igualdad, libertad y democracia, sino que también un hecho geográfico que es espacial, o sea, es algo concreto. Sí, exacto, pero la pregunta orientada a una solución alternativa para la instalación de equipamientos. Es como lo que se hablaba de la infraestructura. Generalmente, quizás una forma de tratar esos problemas sería eliminar generalmente ese patrón de siempre emplazar ese tipo de equipamientos negativos en zonas con condiciones sociales de menores ingresos o vulnerables, ¿no? Obviamente plantear una alternativa de ordenamiento territorial y de justicia espacial implicaría modificar ese tipo de patrones que son comunes en casi toda América Latina, incluso en otros contextos. En Estados Unidos fue muy conocido, creo que en los años 80, a principios de los 90, un movimiento que se llama "No hay mi patio trasero". Entonces, la invitación es siempre a pensar la instalación de esos equipamientos en otros sitios alternativos, ¿no? Obviamente, para eso es necesario, digamos, que el ordenamiento territorial tenga ciertas bases éticas, sobre todo que contemplen una mayor capacidad de acción del Estado, básicamente. Es el Estado el que puede garantizar el mantenimiento de formas de ocupación más justas del espacio. Sí, también abarca, en eso está tomando también el tema de la calidad de vida de las personas, Sí. porque es un derecho estatal, el bienestar. Sí.
y va en contra, digamos, la promoción de ese tipo de equipamientos va en contra de los derechos, del derecho a la ciudad de la gente, del derecho al territorio, en este caso, si es una población rural. Claro, y pasa también por un tema de que el hecho de que el sistema económico que está en este momento, que es neoliberal, hace que haya cierta ingobernabilidad sobre estas decisiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Patagonia Sin Represa, donde sigue habiendo un conflicto de estancamiento, porque se produjo una crisis, y eso provocó un estancamiento que sigue siendo todavía un conflicto ético-moral sobre el territorio y sobre los derechos de las personas. Sí, exacto. Obviamente la forma de propiciar mejores alternativas de ocupación del espacio pasan necesariamente, como señalamos que el espacio es producto social, obviamente unas estructuras económicas más justas deberían llevarnos a otro tipo de escenarios y viceversa. Lo que tenemos ahora es producto de ciertas concepciones económicas, y pues la idea de la justicia y de la utopía, entonces digamos que va como ampliándose de escala, y la invitación es a pensar entonces en ese conjunto de procesos y de escalas, ¿no? Yo tengo la última vez. Ya, ¿Tienes Esa agua es de usted, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí se un poquito. Sí. En la charla se comentó en algún momento el tema de la autoconstrucción, Sí. que abarcaba incluso 2/3 de la ciudad. Sí. Entonces yo me acuerdo que en algún momento leí sobre John Turner, que habla mucho de la autoconstrucción, y vimos ejemplos latinoamericanos y extranjeros, o sea, de otros continentes. Entonces yo también me acuerdo que cuando uno va a Perú, en Perú la construcción tiene cero control. ¿Por qué? Porque son casi todas edificaciones que por una cosa legal terminan siempre a media, y la gente vive en ese mismo lugar de esa misma forma. Entonces, a mí me parece que esto tiene relación con algunas cosas que he notado yo, con el proceso urbano, con un conflicto social, con una estigmatización, derecho al espacio, promedio de derecho de la ciudad. Entonces, ¿en qué topa con la acción política? O sea, ¿desde qué punto la estigmatización, la reconstrucción, la autoconstrucción topan con la acción política? Solamente pasa con un tema de gestión, de control estatal, o... Hay que tener cuidado con eso de idealizar un poco ese asunto de la autoconstrucción. Lo que básicamente ocurrió en las ciudades de América Latina, en ese momento acelerado de urbanización entre los años 50 y los 70, fue básicamente que el mercado inmobiliario privado era prácticamente inaccesible para la mayoría de la población de las ciudades en América Latina. Entonces eso los obligó generalmente a adoptar estrategias que iban encaminadas o a invadir terrenos o a comprar ilegalmente terrenos que no estaban apropiados para urbanizar, ¿cierto? Entonces generalmente esas áreas de autoconstrucción, digamos que tienen la ventaja en el caso colombiano, no sé, en el chileno, realmente son casas que son un proyecto familiar y a la que se le ha invertido mucho dinero y muchos años, y generalmente terminan siendo unas viviendas incluso a veces más dignas que las viviendas sociales. Sin embargo, obviamente detrás de ese asunto de la construcción informal estuvo la construcción de grandes fortunas a raíz de la venta ilegal de estos terrenos, y un gasto enorme para las administraciones públicas en la gestión de servicios para llevar el agua, la luz a esas zonas, ¿no? Entonces ese asunto de
idealizar un poco la autoconstrucción nos puede llevar a ese contexto de desregulación y a legitimar la construcción de viviendas precarias, que también obviamente muchos de los procesos de autoconstrucción de vivienda generalmente no son de vivienda de calidad tampoco. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas sería interesante un mayor rol del Estado, en mi opinión. Dejar el asunto a la autoconstrucción nos puede llevar a lo que tenemos ya en muchas ciudades de América Latina. No sé si respondí bien a la pregunta. Más Sí, estuvo súper interesante la entrevista. Sí. Bueno, la charla en general. Para sacarlos un poquito ahí del contexto de la arquitectura. Claro, Bueno, es que que siempre- no solamente la arquitectura es la edificación en sí, sino que a lo largo de los años siempre se ha demostrado que la arquitectura responde a Es los más factores sí. sociales, a todo. Claro, y además ustedes son un agente clave en la constitución de las formas de las ciudades, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista de ustedes que puedan siempre proyectar visiones alternativas generalmente de lo que existe, ¿no? Entonces, Buscarle solución a los problemas. Sí, Quizás deberíamos proyectar de la mano con las profesiones que están ligadas al tema de urbanización social y esas cosas, porque quizás las oficinas de arquitectos, me imagino yo que la verdad son puros arquitectos y en realidad la idea del diseño está en el arquitecto, pero la idea de planificación urbana quizás es de otro especialista. Entonces quizás deberíamos trabajar más de la mano con esa otra profesión. claro, sí, el trabajo multidisciplinario. Y entender un poco cómo funciona la ciudad, porque todas las ciudades en el fondo tienen características o cualidades que son muy propias, entonces responder un poco a eso. Ya, entonces, ¿no? Pues la invitación es a que sigan ahondando en temas urbanos, que son bien interesantes a nosotros. La sustancia del trabajo de ustedes, ¿no? La producción de la ciudad. Y ya, es todo. ¿Qué pasa? Me intimida esa cámara. Ese también Sí. como que... Esta no está sacando, si es la de ella esa es la que...